Realidad nacional. Los pueblos indígenas en la historia de Bolivia. Para abordar este primer módulo de realidad nacional, queremos inicialmente hacer la definición o la conceptualización del término. Realidad nacional. ¿Qué entendemos por realidad nacional? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos realidad nacional? Entonces, realidad nacional en un amplio sentido, tiene un concepto bastante amplio y se podría prestar para un sinfín de interpretaciones. En este caso podemos decir que realidad nacional puede decirse o puede hacer referencia a la situación socioeconómica, política, cultural que se vive dentro de un estado o una nación. En el caso nuestro, cuando hablamos de realidad nacional, nos referimos a la situación social, política, económica, cultural que se vive dentro de nuestro país. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis de realidad nacional, no solo vamos a analizar nuestra situación del país en tiempo presente, sino también vamos a hacer un análisis crítico, reflexivo de la historia de nuestro país y de la realidad actual que se vive en la misma. Y a partir del análisis que vayamos a hacer de la historia y de la actualidad, vamos a tomar una postura propositiva. Vamos a reafirmar los ideales, vamos a fortalecer los criterios en la actualidad para el futuro. Entonces, cuando hablamos de realidad nacional, nos estamos refiriendo a ese espacio, ese momento de análisis de la historia y el presente de la situación de sociocultural, política, ideológica de nuestro país o de nuestro contexto también puede ser, ¿no? Pero principalmente del paso de los pueblos indígenas en la historia de Bolivia. Para ello nosotros seleccionamos 4 momentos de la historia del pueblo guaraní para resaltarlo, para mencionarlo. Entonces dice el guaraní en la historia de Bolivia. Vamos a abordar la ocupación del territorio, la tierra sin mal, invasión, coloniaje, emancipación, independencia y república, y la realidad de los pueblos indígenas en tiempos de república. Son 4 espacios o 4 momentos que hemos querido resaltar, sin duda hay más, pero vamos a iniciar con, con esta parte donde dice, por ejemplo, los guaraníes en Bolivia. ¿Cómo es que llega la cultura o el pueblo guaraní al territorio boliviano? Existen diferentes teorías, sin duda. Podemos encontrar en Google o en cualquier otro texto escrito acerca de estas posibles teorías. Y acá mencionamos 3, resaltamos 3. Dice la que entró desde el Mato Grosso por territorio chiquitano hasta el Río Grande, la que vino por el Chaco hasta la cordillera, la que ingresó desde el río Paraná y entró por el río Pilcomayo. Son 3 principales teorías que se manejan, ¿no? Que manejan los estudiosos para dar una explicación de cómo es que se ha llegado a ocupar esta parte del territorio boliviano con la cultura guaraní. Entonces, estas migraciones, porque han sido unas migraciones, este recorrido que han venido, que han realizado los pueblos, ha llevado sin duda mucho tiempo y data de muchos años atrás. Por ejemplo, dice de alrededor del año 2000 después de Cristo, incluso muchísimo antes que los españoles. Y en este gráfico que ustedes van a visualizar a su derecha en la pantalla, pueden eh, apreciar donde está marcado, es el lugar donde se ubican los pueblos guaraníes, en este caso, en diferentes países de Latinoamérica. Ya estamos hablando de Brasil, de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia.
En la actualidad tenemos eh, una representación a nivel Latinoamérica de los pueblos guaraníes de América Latina. Bueno, ya hablando en un segundo momento, para avanzar un poco más en el tiempo, vamos a ver acerca de la invasión, coloniaje y adoctrinamiento del pueblo guaraní. Dice, por ejemplo, que los españoles tomaron contacto con los guaraníes por el año 1521. A partir de entonces se dieron diferentes tipos de relaciones, desde el enfrentamiento y guerras hasta la evangelización y alianzas esporádicas. Entonces, para que vean ustedes, y ahí tienen un ejemplo, una imagen, de cuál ha sido la relación o la interacción entre el pueblo guaraní y los españoles en tiempos de colonia, tiempos de colonización e invasión, ¿no? Se dice que uno de los pueblos que más ha resistido a la invasión española ha sido el guaraní, precisamente, ¿no? Conocían también su territorio, que les han representado una dificultad máxima a los españoles para poder llegar y someterlos. Aparte de eso, también hablamos de adoctrinamiento. En un momento dado, dice, hasta la evangelización y las alianzas esporádicas. La religión ha sido un medio por el cual se ha desarrollado o se ha dado el adoctrinamiento. Hablamos de un sincretismo religioso, de una aculturación, donde a través de la religión se ha inculcado nuevas formas de vida, nuevas prácticas en la cultura misma del pueblo guaraní. Y solamente para tomarlo como referencia, sin duda si nosotros buscamos en internet, buscamos en los textos o en algunos otros referentes bibliográficos, vamos a encontrar muchísima más información, un bagaje de información que podemos leer sin duda, discernir, analizar y hacer sacar nuestras propias conclusiones. También hablamos de emancipación, independencia y república. ¿Por qué abordamos estos puntos? Porque queremos nosotros no solo resaltar, sino también revalorizar e identificar el protagonismo de los pueblos en todo este proceso de construcción de la historia de nuestro país. Y como era de esperarse, los pueblos, en este caso los pueblos nativos, no han quedado al margen de este proceso, de esta lucha por la independencia. En un extracto textual dice, batallones de chiriguanos participaron en la Guerra de la Independencia con el ejército del general Manuel Belgrano y también con los grupos guerrilleros de Juana, Azurduy de Padilla, uno de los dos grandes enfrentamientos. Para que vean ustedes y para que quede la inquietud, ¿no? Y a la vez para que nos quede como tarea revisar, buscar, investigar, preguntar acerca de posibles nombres, tal vez que podamos mencionar a uno o dos de nuestros líderes quereimba guaraní que hayan participado en estas guerrillas y enfrentamientos para la emancipación del país, de una nueva república en este caso. Entonces, abordamos estos espacios con la intención de resaltar el protagonismo de los pueblos originarios, de los pueblos nativos, en toda la construcción de la historia del país. Y llegamos aquí, dice, los pueblos indígenas en tiempos de república. Si habíamos creído que en la época colonial los pueblos habían sido arremetidos, agredidos y con bastantes intenciones de ser sometidos al mismo que han resistido fervientemente, aguerridamente, en tiempos de república la situación de los pueblos indígenas como que no, no mejora. Más al contrario, se dice que durante la república la, el sometimiento de los pueblos originarios ha sido peor.
por mencionar algunos, ¿no? Dice, podemos mencionar, por ejemplo, el incremento del latifundismo. Decíamos que una vez consolidada la nueva república, la distribución de tierras eh, a criterio y favoritismo ha dado lugar al latifundismo. El latifundismo es la distribución masiva de grandes extensiones de tierra a una sola persona o a un grupo determinado de personas, generando, bueno, dando lugar a los terratenientes, los famosos terratenientes. Pero cuando hacen esa distribución de tierras, ellos no han tomado en cuenta que dentro de esos territorios ya habían grupos culturales que habitaban ancestralmente esos espacios. Entonces, muchos de ellos han tenido que retirarse de esos territorios para buscar nuevos espacios, porque obviamente un terrateniente, dueño de esos espacios, lo primero que hace es cerrar, delimitar, enmarcar y expulsar. Entonces, en algunos otros casos, al cerrar el perímetro de sus terrenos, han quedado comunidades dentro de esos territorios, que ha dado lugar a otra forma de sometimiento, a otra forma de dominio, de colonización, de invasión. Entonces, hablamos de los tiempos o del tiempo de la República, donde los pueblos, más allá de revalorizar y de fortalecer su cultura, han sido víctimas de un despojo, un enajenamiento, una aculturación, un sometimiento. Y ahí queremos llegar al análisis reflexivo que se pueda hacer desde la perspectiva de los jóvenes en relación a su historia, para fortalecer, para profundizar este contenido o lo que se les está mencionando. Vamos a ver un video o varios, en este caso podemos encontrar videos en YouTube, o también acá al finalizar el documento vamos a poner algunos links para que se puedan ver los videos de los que decíamos. Entonces, la historia del pueblo guaraní no queda allí, ¿no? A raíz de todos estos atropellos, desigualdades, discriminación, sometimiento, surge en 1987 la APG, la Asamblea del Pueblo Guaraní, con una misión, con un propósito, con una tarea encomendada a los entonces representantes de la APG. Y desde ahí la APG, a través del PICET, viene accionando, viene realizando representación en pos de la revalorización, de la reivindicación, en pos de el fortalecimiento y la recuperación de la cultura. Y recaemos nuevamente en realidad nacional. Es importante hacer el análisis de la realidad nacional en la historia y en la actualidad, porque la historia nos permite ver todos los sucesos, hechos y acontecimientos que han marcado el camino de nuestro país. Y en ello también podemos identificar los errores, las buenas y malas decisiones que se han tomado. Y en función de eso, analizar el presente, hacer una comparación para tomar una postura frente a la realidad y poder cambiar el futuro. De allí que es importante que nosotros conozcamos nuestra historia. Y lanzamos 3 preguntas para los jóvenes, porque es muy importante y seguramente lo han escuchado antes. Dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Realidad Nacional nos ayuda a responder 2 de estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Realmente quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿De dónde estoy viniendo?
¿Cuál es mi historia? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál va a ser la dirección que voy a tomar de aquí en adelante? Conociendo mi historia, reconociendo mi identidad. Es importante llevar realidad nacional, es importante hacer el análisis, es importante conocer nuestra historia, es importante ser protagonistas de nuestra historia desde el momento en el que estamos hacia adelante, rescatando todos los aspectos que se pueden rescatar de la historia para cambiar nuestro futuro. A partir de acá, queda en nuestras manos poder hacer una, una autocrítica de cuál es el papel que estamos jugando los jóvenes frente a nuestra realidad, cómo estamos haciendo incidencia para cambiar esta realidad. Entonces, que quede como tarea para nosotros profundizar cada uno de estos aspectos que hemos ido viendo. Hay más, sin duda hay mucho más. La historia es más amplia, no se puede abordar en 15 minutos. Y profundizarlos, revisar. Tal vez podríamos hacer una pequeña entrevista en nuestra comunidad a nuestros Buru y Chareta o Aracuaíya para preguntarle cuál era la realidad que se vivía en tiempos de república y cuál es la realidad que se vive consolidado ya el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, hacer una comparación, esa va a ser la tarea, hacer una comparación, la realidad del pueblo guaraní en tiempos de república y la realidad del pueblo guaraní en tiempos de Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, vamos a continuar. A continuación vamos a mencionar cuáles son las consignas de trabajo para la tarea dada. Estamos hablando de que vamos a hacer un cuadro comparativo en estos dos momentos, ¿no? De la realidad del pueblo guaraní durante la República y ya en tiempos de Estado plurinacional. Entonces dice, la actividad complementaria es esa, el trabajo que se va a realizar, un cuadro comparativo. El formato de trabajo, el formato de presentación o la forma en la que vamos a trabajar esta actividad es la siguiente. Podemos utilizar como referencia este cuadrito que dice cuadro comparativo de la realidad de los pueblos originarios en la historia de Bolivia, durante la República, durante el Estado plurinacional. Vamos a tomar como referencia esta pregunta. Ahí lo tienen ustedes, está entre signos de interrogación y dice, ¿cuál era la realidad del pueblo guaraní durante la República o en tiempos de la República? Yo les he puntuado allí, les estoy mencionando algunos aspectos para tomar en cuenta, ¿no? Puede ser en la situación cultural, cómo eran reconocidos, no eran reconocidos, tenían derechos, se les respetaba los derechos, en la situación social, había, no había discriminación, cómo se vivía. Interactuaban normalmente en la situación económica, en la situación política, tenían un nivel de representación a nivel Estado, en la educación misma, cómo se vivía o cómo vivía el pueblo guaraní en tiempos de república, en esos aspectos, cualquiera de esos. Lo propio en el otro lado del cuadrito, donde dice cuál es la realidad del pueblo guaraní en la actualidad como Estado plurinacional, en la situación cultural, social, económica, política, en la misma educación. Se dice cuadro comparativo porque vamos a hacer una comparación de cómo era antes y cómo es en la actualidad. Y abajo está desarrollo. Entonces, para tener un poquito de variedad, estamos considerando que mínimamente ustedes van a visitar a 3 personas diferentes, por eso dice entrevistado 1, entrevistado 2 y entrevistado 3. Y van a tener ustedes 3 opiniones diferentes en esos 2 espacios. Entonces, este es un formatito sencillo
para que ustedes puedan desarrollar como parte de la actividad del módulo. Y la modalidad de presentación. Los trabajos pueden presentarse bajo el siguiente formato. Tienen dos opciones. La opción 1, que es en guaraní, todo en guaraní, y la opción 2 en castellano. Si ustedes prefieren y se sienten más cómodos, en castellano. Entonces, la opción 1 dice, puede ser escrito y digitalizado para la presentación. Pueden escribirlo, sacarle una fotito y enviarlo en guaraní, ¿no? Puede ser también un video que contenga las entrevistas y al final el participante dirá, bueno, este es el trabajo de Juancito Pérez, eh, de la comunidad tanto, y ya lo envíe, ¿no? Lo mismo en la opción 2, que es en castellano. La única diferencia es el idioma. Dice, tomar en cuenta que cualquiera de las dos opciones son válidas. Los participantes pueden escoger la opción con la que se sientan más cómodos, con la que prefieran trabajar. Entonces, esas son las consignas dadas del trabajo. Y ahora podemos ver un video cortito que nos va a ayudar a graficar, a recordar, a visualizar todo lo que hemos venido mencionando antes, tal vez para rellenar esos espacios que siempre quedan, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos.